Tonight, pues ya entrando al tema, a lo que nos truje, a lo que nos tiene aquí sentadas enfrente de todos ustedes, ¿de dónde viene este tema? Yo estaba pensando hace unos días, hace unas noches, ¿qué les puedo compartir aquí a los fieles seguidores de Jovis Show? Pronto sí me pongo a pensar, a ver, Jovis, ¿cómo era tu vida en tu rancho, siendo gay, siendo indígena? Y me di cuenta que muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres, pues siempre me imagino que para tenernos entretenidos, informados de lo que estaba pasando en el mundo, y lo que siempre había como que esa interacción nos hablaban de temas, y entre esos temas me acuerdo, me lo decía tanto mi familia, mi mamá y mis abuelos y gente así, que de pronto no sé si sea leyenda lo que les voy a decir, un mito, a alguien se le ocurrió, no sé, no me hagan tanto caso, que uno de los temas que se tocaban regularmente era acerca de los matrimonios. Se nos decía que nosotros no podíamos casarnos con personas que fueran ajenos a nuestra cultura, o sea, que no fueran birrari, tari o huicholes, nosotros no podíamos casarnos. Porque existe como una leyenda entre mi comunidad y mi pueblo, donde se dice que nosotros como grupo indígena estamos representados como perros, y las personas que no son indígenas, digamos los que no hablan ninguna lengua indígena, pues ellos son considerados víboras. Inclusive entre otros grupos étnicos que son muy cercanos a nosotros, a nuestro pueblo, también ellos estaban representados por unos animales que no les quiero decir qué animales porque no recuerdo, y ponerles algo, un nombre o un señalamiento de algún tipo de animal, siento que no estaría dando como una información verídica de mi cultura birrárica y versus los que no son indígenas. O sea, puede ser gente mestiza, pero también personas de otros países. La razón era que después de nuestra muerte, si nosotros, obviamente yo ya he tenido cosas y que veres con gente que no es indígena, gente de ciudad, inclusive gente de otros países, he tenido relaciones sexuales. Dice la leyenda que si yo me muero, o cualquier persona que se muera, en vez de irse con el creador, digamos, que lo que iban a hacer las víboras, que iban a hacer todas esas representaciones de personas con las que yo me haya metido que no sean indígenas, me iban a comer, y ellos iban a hacer que yo me iba a quedar aquí en la tierra, pues mi alma ya no iba a trascender a otro nivel. Pero sin embargo, si yo como indígena birrárica no me meto con personas que no sean indígenas y solamente me meto con personas de mi pueblo, ya tengo, digamos, de cierta manera la vida ganada, digamos, la vida eterna. La misma gente con los que son poquitos, sí suena como un poquito ilógico, porque siento que es algún tipo de discriminación. Tal vez siempre era mi duda, ¿por qué este tipo de pláticas? ¿Por qué no podemos tener o no podemos casarnos con personas que sean ajenos a nuestra cultura birrárica? Todo viene históricamente. Hay que reconocer que en el pasado, cuando todavía éramos en la época de las grandes civilizaciones aquí en nuestro país, que sean que aztecas, mayas, o sea, las épocas que pasó nuestro país, creo que se nos caracterizó, vivíamos en guerras, en colecta de alimentos, pelea de tierras, o sea, muchas cosas. Por eso siento que también había como cierta guerrilla y ciertos roces con gente, inclusive siendo indígenas, pero pues obviamente me imagino que no se llevaban bien. Ya después se viene la colonización. Por eso mi gente dice que la gente que no es indígena son víboras. Pues también hay que reconocer históricamente cómo han sido golpeadas las comunidades indígenas, ser despojadas de nuestras tierras. Es lógico que nadie le va a gustar vivir en un lugar así. Obviamente ahorita ya estamos acostumbrados, pero lo que dicen las grandes reseñas, los grandes libros, los grandes focus, dices tú, era que nosotros vivíamos en las grandes planicies, sembrábamos maíz. La indígena birrárica ya era como que de los más, digamos, fuertes. De pronto la cristianización, que si el catolicismo, que la imposición de la iglesia, que las grandes violaciones de los españoles que ocurrieron hacia las mujeres de mi cultura. Ahorita no estamos enojados obviamente con la gente, pero hay mucho reclamo todavía, hay muchas injusticias que han quedado callados, que han quedado pisoteadas, y tal vez todo viene históricamente por ahí. Por eso también como que ese significado de que la gente de la ciudad o la gente que no es indígena son víboras. Que a pesar de todo esto, hay gente que no obedece a estos reglamentos, digamos, no es tampoco algo obligatorio. Te dicen, si tú te metes con ellos, no llegas al cielo, te vas a morir aquí, tu cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, y las personas con las que te metiste van a comer tu cuerpo. Ya estás prevenida.
Chica, dices tú, que aquí ya es la libertad de cada uno. Muchas veces también, digamos, las familias Viraritarin, digamos, perfectas no son. Somos como cualquier civilización, cualquier persona que de pronto tiene roces con sus parejas y cosas así. Creo que aquí lo importante es el amor, la comprensión. Si a ti te gusta alguien que no sea indígena, pues ni modo, ahí sí. Y el que soporte, ¿sabes? Y ni modo. Aunque la gente se quede así fría, lo siento por ellos, di. Hemos tomado como esa posición, como que es decisión de nosotros. Las personas que se casen con personas que no sean indígenas también tienen la responsabilidad de seguir conservando nuestra cultura. Obviamente es importantísimo que no quieran como despojar a sus hijos de sus raíces, porque es lo que pasa muchas veces, y yo a ti señor, te estoy viendo lo que hacen. Pues decirles, hablarles de qué cultura vienen, qué es lo que se hace en nuestras culturas, cuáles son nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestras costumbres, nuestros centros religiosos, cuál es nuestro ciclo vital año con año. Sigamos cumpliendo todo con el caminar de un birrárica, inclusive yo también me incluyo, siendo gay, siendo transvesti, siendo transgénero, transexual, queer, no binario, no tiene nada de malo, nadie me puede decir que yo no soy birrárica. Pues de ese modo creo que también es igual, al final de cuentas todos somos seres humanos, y mientras, como dije anteriormente, mientras tú no separes de la cultura birrárica a tus hijos, está bien con quien te juntes. Porque de pronto yo tengo muchos familiares que están casados con personas mestizas, inclusive hay algunos casos, mujeres, hombres que están casados con personas, dices tú, norteamericanas, personas de otros países, asiáticos, dices tú. Próximamente yo estaré casado también con un asiático. Pronto estaré aquí en los estudios de Jovi Shosho. Estará sentado mi pareja, así es que prepárense porque es un asiático. ¿Qué? Sí, ¿será que es alguien, un integrante de BTS? En conclusión, nuevamente no tiene nada de malo si nosotros nos casamos con cualquier tipo, de donde venga, color, altura, si no es de parte de nuestra comunidad indígena. Lo importante es el amor. Y donde existe amor, ni modo, gana el amor. Los amo. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Etiquétenme si están viendo este video en mi Instagram, que mis redes sociales van a estar apareciendo aquí. Vayan y síganme en todas mis redes sociales. Estoy como Jovi Shosho la más. No es cierto, estoy como Jovi Shosho. Besos. Mi Pikachu y yo nos despedimos. Wow.